Barroa, i avui us farà una segona xerradeta interessant de com fer monitoritzacions sobre l'àcar de Barroa. Així que, quan vulguis, Rafa, tu mateix. Bona tarda, moltes gràcies. Vam començar la segona píldora que hem preparat, com tu has dit bé, en l'EA. Llavors va ser una mica especialitzat en la monitorització front a l'àcaro. És molt específic. Dir-vos també que estem preparant una altra per al març, jo crec, sobre la nosemosis. Ja us informarem quan sigui. Llavors ja passo a parlar en castellà perquè per mi és més fàcil, d'acord? Empezamos ya con la monitorización frente al ácaro, como decíamos antes. Y bueno, la idea es, como hicimos en la píldora del sábado pasado, hacer una exposición de lo que os tengo que explicar y creo que es interesante, es muy importante. Y luego, pues, se pueden hacer las preguntas a través del chat. Entonces, sobre la marcha vais haciendo las preguntas en el chat. Y luego ya, pues al acabar, podemos ir contestándolas todas, ¿vale? Carles, pues hará un poco de moderador, irá filtrando las preguntas, irá agrupándolas y las iremos contestando. Tiempo no tenemos, o sea, el término de tiempo no tenemos, o sea, puede estar el rato que queráis, ¿vale? Entonces, la segunda parte de la píldora, que es la de las preguntas, pues podemos alargarla lo que convenga, ¿vale? Empezamos, pues. Endavant, Rafa, quan vulguis. Sí, ya está. Vale, pues nada, esta diapositiva diréis, ¿qué significa aquí esto? Vale, pues es una forma de empezar y un poco de explicaros que tenemos que, con el tema de la barroosis, del ácaro, de la barroa, tenemos que cambiar un poco el chip, ¿vale? Ahora ya no nos sirve como nos servía hasta ahora o hasta hace unos años o hace unos meses, bueno, más que años, meses. Yo trato mis colmenas para Sant Jordi y para el Pilar. ¿Cuántos tratamientos hay que hacer? Pues 2, en primavera y en otoño. O Sant Jordi y el Pilar, pues eso ha cambiado. Entonces, esto hay que quitar, este chip nos lo tenemos que quitar. Y tenemos que tratar la barroa pues cuando haya que tratarla, cuando convenga, antes de tenerla, no cuando ya la tengamos. Y no podemos fijarnos en unas fechas determinadas, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar no solo en tratar las colmenas, tenemos que mirar una lucha integrada, que es lo que se está proponiendo ahora desde los técnicos, ¿no? Un control integrado de la barrosis. Y hay varios puntos que podemos destacar en este control que vamos a exponer. Hay un punto muy importante que es la monitorización, pero hay otros puntos que también nos pueden ayudar. Debemos llevar el programa. ¿Qué es el programa control integrado de la barrosis? Pues ahora pasamos a explicarlo. Tenemos que llevar un programa conjunto a través de asociaciones, de ADS, con un veterinario responsable, un programa sanitario en uso de medicamentos, que ya lo tenemos, que sabéis que es el tratamiento oficial anual. Y también podemos echar mano de usos de métodos de zootécnicos de manejo, sobre todo en la apicultura ecológica, pues son muy útiles y tenemos que recurrir a ellos, porque muchas veces el único tratamiento no puede servir. ¿Qué forma parte de este control integrado de la barrosis? Pues también aprovechamiento de las épocas sin cría operculada para realizar tratamientos, o podemos forzar la ausencia de la cría operculada con métodos de manejo. Podemos usar el invierno, sobre todo al norte del país, o en verano al sur. Podemos usar enjaulado de reinas y enjambración artificial, durante la enjambración artificial. Todos estos temas, como ves, pueden ser cualquiera de ellos, utilizarlo para hacer una píldora, O sea, que no nos vamos a poner en explicar qué es cada cosa, simplemente que veáis que todo entra dentro del control de la barroa. Y luego, por supuesto, como hablamos en la monitorización, que es la realización de seguimiento de los niveles de infestación a lo largo de la campaña apícola y, en caso necesario, la aplicación de tratamientos, ¿vale? Tenemos que vincular el tratamiento siempre a la monitorización, al chequeo, al análisis,
a la vigilancia, ¿vale? O sea, la monitorización sería una parte del control integral. La formación por parte de los apicultores, pues eso es fundamental, en ello estamos. Uso correcto de los medicamentos, uso correcto del manejo, aprender a reconocer síntomas, todo eso sería una parte importante de la lucha de la varroa, que es conocerla, conocerla para poder actuar frente a ella. Otra parte importante pues sería un poco el manejo. Tendríamos que saber controlar qué es la deriva, qué es el pillaje, colmenas abandonadas, comunicar esas colmenas que podemos tener alrededor de nuestras explotaciones. ¿Cómo combatimos la deriva? Pues muchos ya lo sabéis, por evitarlas, mantener las distancias y disposiciones no lineales, el uso de colores y formas geométricas y, por supuesto, no la denuncia si la comunicación de asentamientos ilegales o abandonados, más bien abandonados que ilegales, las dos, pero principalmente los abandonados. Y luego otra parte importante, pilar de la lucha integrada, sería pues, la selección de colmenas con un elevado comportamiento higiénico, que quizá esto sería más responsabilidad de la administración, de los organismos oficiales, pero sí que nosotros a nivel individual podríamos colaborar un poquito. Ya sabéis lo que es el despiojado, el grooming, es la tendencia que tienen las abejas, lo podéis leer aquí en la transparencia, en la diapositiva, es la habilidad de las abejas obreras para detectar, desopercular y limpiar la larva de las celdas que parasitadas por el ácaro varroa. Además, con este comportamiento, la abeja ataca a la varroa que tiene adherida en su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Pues que una forma de luchar contra la varroa pues es un poco la búsqueda de colmenas tolerantes, si lo podemos hacer de alguna manera, que tengan este comportamiento higiénico que ayuden a que el número de ácaros en la colmena sea menor. Seguro que habéis visto esta imagen de una celda abierta, que se ve la larva dentro, pues eso es una evidencia de que esa colmena, si veis muchas de estas celdillas, es una evidencia que esa colmena genéticamente tiene un alto instinto de limpieza, ¿de acuerdo? Bueno, pues más o menos eso era antes de empezar en lo que es el monitoreo, explicaros qué es la lucha. Cuando os oigáis la lucha integrada, pues es estos puntos que hemos tratado, cada uno con su mayor o menor importancia. Pues ahora vamos a pasar a lo que es el monitoreo, a lo que es el chequeo, a lo que es la analítica de la colmena, ¿vale? Vamos a explicar un poco qué es, para qué me sirve, cómo se hace y luego ya al final explicaremos los métodos que tenemos para ese contaje. Una palabra, una definición que es la tasa de infestación. La varroa infesta, no infecta. Infectan son los virus y las bacterias, los parásitos infestan. Entonces hablaríamos de tasa de infestación. Es decir, simplemente el porcentaje de ácaros presentes por número de abejas o por número de larvas. Quiere decir que si tenemos un 5% de tasa de infestación, pues tenemos, por cada 100 abejas en la colmena, tenemos 5 ácaros. ¿Vale? Esa es la definición. ¿Para qué me sirve ese monitoreo? Pues me sirve para saber el nivel para saber la tasa de parasitación, el número de ácaros que tenemos por colmena, como hemos dicho antes. También nos puede servir a la larga para tener siempre colmenas sanas y con capacidad de trabajo, ¿vale? Y también nos puede decidir, junto con mi veterinario, la necesidad de una medicación y, en su caso, el momento adecuado, ¿vale? Yo puedo hablar con el veterinario y que me pregunte, ¿cómo andas de varroa? O yo le puedo decir, hombre, pues no sé, algo veo, algo tengo, o no sé, lo normal, o mucha o poca, pero bueno, esa definición no me va a servir. Al veterinario tienes que decir qué porcentaje, qué tasa de infestación tienes, tanto, ¿con qué método lo has hecho? Pues con el azúcar glass, vale, entonces él sí que se puede hacer una idea. Pero diciéndole mucha, poca, regular, lo normal, no nos sirve. ¿Para qué más me sirve? Pues me puede servir también para detectar asentamientos apiarios con mayor incidencia y que necesitan mayor atención. Seguro que muchas veces los que tenéis varios asentamientos, varios apiarios, habéis podido ver que en unos tenéis más ácaros que en otros. Y siempre suele pasar que en los mismos tenéis más ácaros. Pero de esta manera, si hacéis un chequeo, podréis saber esa información más exacta y ver qué colmenares necesitan más atención o a lo mejor incluso más número de tratamientos que otros, ¿vale?
Eso nos va a ayudar a saber que tener zonas saturadas de varroa, por lo que os decía antes. Podemos tener asentamientos que siempre nos sale mucho más alto que en otros. También nos sirve para detectar que tengo colmenas vecinos sin programa sanitario, tengo colmenas abandonados o colmenares que no hacen las cosas bien, por lo tanto, ahí estoy detectando siempre tasas más altas. No es normal que digamos que un tratamiento pues en un colmenar no me ha ido bien y en otros sí. Normalmente los tratamientos van todos en general bien, mal o regular, pero no por el mero hecho de que sea otro asentamiento. Si detectamos eso, es fácil que sea por esto que estamos hablando, por colmenas vecinos, por zonas saturadas o porque tengo ahí una población de enjambres silvestres muy grandes, que es la que es un foco de contaminación, de contagio del ácaro. También, ¿para qué me sirve el monitoreo? Pues, ¿para qué más me sirve? Pues para comprobar en mi propia explotación, en mis propias colmenas, si ese medicamento es efectivo o no. Me pueden decir, usa este que funciona bien, o el veterinario me puede decir, usa este que está funcionando bien, pero bueno, yo quiero saber si realmente me va a funcionar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, es muy sencillo. Pues yo hago un test antes de poner el medicamento y luego hago un segundo test al acabar, que básicamente es lo que vamos a hacer en estas pruebas, creo que se ha llegado un email hace poco pidiendo voluntarios. La idea pues era esta, saber la tasa que tenemos en colmena por colmena al empezar, poner el tratamiento, respetar la ficha técnica y cuando acabe el periodo de tratamiento volver a hacer el test. Y ya veremos si los ácaros suben, bajan, se mantienen igual y luego ya, bueno, sí, interesa que sean muchas colmenas, varios asentamientos para hacer un tema estadístico que no sea un resultado resultante de la casualidad, que tenga una relación el resultado con el tratamiento. ¿Para qué más me sirve el monitoreo? Pues es un historial de enfermedad a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo si voy anotando todos esos resultados en un papel, en una hoja de cálculo, en algún sitio, en un archivo, pues puedo ir viendo la evolución de la varroa a través del tiempo, de los meses, de las temporadas o de los años. Entonces puedo saber siempre si tengo asentamientos, pues lo que decíamos antes, cuál es el que siempre tiene más, cuál es el que tiene menos, cuál es el que normalmente siempre sale mucho más bajo, ¿vale? Pero eso tenemos que hacerlo varias veces durante el año y a través del tiempo para poder ver una estadística. También decía, pues lo que os he adelantado antes, compartir información fiable y comparable con mi veterinario, ¿vale? Pues es lo que os he explicado. Podemos decirle al veterinario cómo tenemos la tasa de infestación. Compartir información en las explotaciones de mi entorno, pues bueno, esto en teoría en otras explotaciones ganaderas se suele hacer, ¿vale? Cuando en una granja hay un problema, hay una red de alerta que avisa a los de alrededor para que tomen las medidas correspondientes. Aquí algún apicultor me dice, es que esto entre los apicultores no es lo normal de compartir esa información. Si yo tengo varroa, lo que hago es a callarme, no voy a decirlo. Pero bueno, eso ya acaba bajo el criterio de cada uno. Pero bueno, que sepáis que lo normal es cuando en una explotación o un asentamiento tenemos una infestación alta de varroa, lo normal es compartirlo con los vecinos para avisarles y decirles que ojo, chequear que yo estoy viendo, ¿vale? Bueno, pues más o menos ya sabemos para qué me sirve, qué ventajas tiene y ahora otra pregunta es de dónde tengo que coger las muestras para hacer esto del monitoreo. Pues bien, tenemos tres opciones. Podemos coger muestras en la cría operculada, podemos coger muestras en las abejas para buscar los ácaros foréticos, que foréticos quiere decir que están fuera, ¿vale? Los que estarán con las abejas. O también podemos usar la cría de zángano. ¿Cuántos apiarios y colmenas debo hacerlo? Pues bueno, en principio tengo que hacerlo en todos, para saber todos los apiarios en qué condiciones están. ¿Cuántas colmenas tengo que hacer por apiario? Pues bueno, hay varios autores o varias teorías, ¿no? Normalmente es entre un 10 y un 30% de las colmenas que tengamos. Hay que hacer un grupo homogéneo, hemos puesto aquí la mitad débiles, la mitad fuertes, pero bueno, tendría que ser homogéneo, que haya un poco de todo,
O se puede hacer también estrictamente al azar, a pito, pito, gorgorito, pues una sí, tres no, una sí, tres no, como queráis. Pero vamos, lo importante que os quedéis es con la cantidad. Esto es una encuesta, para que me entendáis, es una encuesta para ver cómo está el apiario, el asentamiento. Contra más preguntemos, pues más fácil será acertar y que sea el resultado real. ¿Cuándo debe hacerlo? Pues eso también es muy relativo, pero si lo hacemos por sistema, pues 3, 4, 5 quizás sea un poco excesivo, pero bueno, 3, 4 sería un buen número, repartido a través empezando pues a la salida del invierno y la última pues hacerlo ya justo a la entrada del invierno. Entonces, primavera, verano, otoño sería una buena opción. Y luego, como comentábamos antes, pues también la otra opción es antes y después de un medicamento. Vale, bueno. Entonces, ahora llegamos al quid de la cuestión, que sería ¿qué porcentajes o qué resultados son buenos, malos, regulares? Pues eso depende un poco de la época del año, cómo estén las colmenas. Pero vamos, y hay varios autores y varias creencias. Pero bueno, aquí os voy a poner dos. Esta es una, que hablaríamos cuando tenemos una tasa de menos del 5% en abejas. Sería pues un 5%, todo lo que no pase del 5% sería una buena tasa, que en la cual en principio no tendríamos que hacer nada. Si andamos ya sobre el 5 o 10%, ya hablamos de una tasa de parasitación, de infestación moderada, que ya nos diría que tendremos que valorar de forma importante el medicar. Y luego tendríamos que ver si estamos en plena mielada o si tengo que sacar miel o si me puedo esperar. Eso ya sería cuestión muy importante de preguntar con el veterinario de la explotación. Nunca tomar las decisiones solos, a no ser que sean tratamientos que se hacen de rutina todos juntos, pero en principio sí que conviene pues que lo comentéis. Si ya estamos hablando de un 10, un 20%, pues vamos, eso ya indica un poco incluso la viabilidad de la colmena, y cuando encontramos ya más de un 20, pues vamos, eso ya quiere decir que hace un montón de tiempo que no habéis hecho ningún tratamiento. Entonces, si tenéis más de un 20%, vamos, eso es ya para plantearse una opción, el plan B. Perdón. Tasa de parasitación en zánganos. Esa tasa es cualitativa, entonces no nos sirve para cuantificar si tenemos esa tasa de parasitación, porque por un lado no vamos a encontrar zánganos siempre, ¿vale? Y por otro lado, si nosotros miramos solo los zánganos y vemos que hay ácaros, no sabemos si están solos en los ácaros o en la cría. Como bien sabéis muchos de vosotros, la varroa tiene una predilección especial por el zángano, ¿vale? Entonces, si en esa colmena hay zánganos, cría de zánganos, y la abrimos, si no encontramos ningún ácaro, eso es un buen síntoma. Quiere decir que en esa explotación, en esa colmena, hay muy pocos ácaros, ¿vale? Entonces nos puede servir para saber si hay o no hay, o mejor dicho, para saber si no hay varroa. Quedaros con esto, si abro celdas de zángano y no encuentro ácaros, es que no tengo varroa, la tasa de parasitación es muy baja, ¿vale? Si encuentro ácaros, ¿habéis visto la imagen que he puesto al principio? Con la cría de zángano llena de ácaros, si hay ácaros, quiere decir que tenemos que seguir buscando, ¿vale? Hay que seguir buscando. Si no hay ácaros en los zánganos, pues es una buena señal, podemos dejar de buscar. Luego también tenemos las tasas en la cría de abeja, ¿vale? Aquí, como bien sabéis, no están mitad y mitad, siempre hay más ácaros dentro que fuera. Por lo tanto, si hacemos el cálculo en la cría de abeja, estamos hablando de una tasa menor del 10%. Quiere decir que si abrimos 100 celdillas, que es lo que se suele hacer, tenemos que ver menos de 10 varroas, ¿vale? Si hablamos de entre 10 y un 15 ya es una infestación moderada, y si ya tenemos más de un 15 ya lo que hablamos, ya sería equivalente pues, a un 20 en la varroa forética, ¿vale? Entonces las cifras claves es eso, 5 y 10, ¿vale? 5 si hago
en abejas y 10 si hago en cría operculada de abeja, ¿eh? Y en zángano, pues la particularidad que os he explicado anteriormente. Estas son las dos cifras que os tenéis que quedar, 5 y 10, ¿de acuerdo? Hay una guía técnica que sacó el Ministerio, está en los 4 idiomas, creo, y podéis descargarosla en este link. Ahora pasaré otra diapositiva con varios links donde podéis ver, podéis tener opción de descargarlo. Aquí habla bueno, todo sobre Varroa, métodos, etcétera. Es bastante importante. Si no la tenéis, os aconsejo y os recomiendo que os la descarguéis, ¿vale? Y le echéis un vistazo. Lo pongo esto a colación de que es interesante que lo veáis, que os la leáis, que la tengáis y que la podéis usar como consulta. Y de ahí es donde hemos sacado esta otra gráfica, que es la que también nos ayuda a hacernos una idea de dónde están esos porcentajes, ¿vale? Aquí veis que una columna es el grado de infestación, que le damos desde muy leve hasta muy grave. La segunda columna pone porcentaje de infestación en la cría. La tercera pone porcentaje de infestación de las abejas. Y esto es la mortalidad natural de ácaros diarios, ¿vale? Y en la última columna sería un poco la traducción. Población total de ácaros aproximada, ¿vale? No quiere decir que nosotros si tenemos, por ejemplo, una infestación leve en la cría de 1 a 5, si seguimos la columna, quiere decir que tenemos 200, 800 ácaros arriba junto a las abejas. Y la caída natural se correspondería de 1 a 5. Y así podemos ver las siguientes columnas y siguientes opciones. Aquí sí que el autor traza una línea roja, ¿vale? Que estamos hablando que menos del 8% en cría, entre el 3 y el 8% admite de infestación en abejas, la mortalidad caída diaria de ácaros de 5 a 10 y ya sería pues siempre tener menos de 2.000 ácaros, ¿eh? A ver, es cuenta que el margen es bastante, no es lo mismo tener 800 que 2.000, aquí tampoco se arriesga mucho, ¿eh? Entonces, de una opción, una horquilla bastante amplia. Entonces es un poco que sepáis esta gráfica y que podéis un poco ver si cuando empecéis a hacer test o los que la estoy haciendo no lo conocéis, que tengáis aquí una referencia de los resultados, a qué lo podemos traducir, ¿vale? Como os fijáis, siempre el 5 en la media es el 5, ¿vale? 5 o 10 es la tasa que también más o menos coincide con la anterior opción. Bueno, pues entonces vamos más o menos ya os hemos hablado un poco de para qué sirve, qué resultados tengo, qué puedo hacer y vamos a ver ahora exactamente qué métodos tengo, cómo lo puedo hacer todo esto del monitoreo. Pues tenemos varios sistemas, uno es usando el CO2, es el dióxido de carbono o de superculado de cría. Aquí veis en la foto, el de la más a derecha es el cacharro que hay para hacerlo de CO2, este también sirve para hacer CO2 y luego el típico cuchillo desoperculando las celdillas, ¿vale? Vamos a verlas luego una por una. También tenemos usando jabón y alcohol o usando azúcar glass, ¿vale? Entonces tenemos estos cuatro sistemas, desoperculado, CO2, jabón y alcohol y azúcar glass. Vamos a verlos uno por uno. Tenemos aquí el más sencillo, el más barato, es simplemente tener un recipiente en el cual tenemos que saber cuántas abejas ponemos el azúcar glass y nada, hacemos un pequeño movimiento y luego las tenemos, veis que arriba hay como una especie de rejilla, es donde tenemos que sacudir el azúcar y luego contar los ácaros cuando caen. Nos podemos ayudar del agua, si echamos el azúcar en una bandeja con agua, es mucho más fácil porque al disolverse el azúcar dejan todas las barroas al descubierto. Aquí veis, esto es un sistema para
casero para hacerlo, es un bote de plástico, veis aquí la raya. Esto sí que es importante que lo hagáis cuando tengáis el recipiente, tenéis que pesar unas cuantas abejas y hacer una marca para saber el número de abejas que atrapáis, porque eso luego nos podrá dejar hacer la regla de 3. Este recipiente, como es muy grande, aquí en la raya roja, si no recuerdo mal, había 700 abejas, ¿vale? No hace falta que sea tan grande, con más pequeñito es suficiente. Como sabemos lo que pesa una abeja, pues ya automáticamente podemos hacer la regla de 3. Si no recuerdo mal, 1 kilo de abejas está estipulado que en 1 kilo hay 10.000, ¿eh? Entonces simplemente, pues eso, hacéis la regla de 3, sabéis por el peso, hacéis la regla de 3 y sabéis cuántas abejas tenéis en una raya. Aquí veis el proceso de atraparlas, hay que tener mucho cuidado de no coger la cría, con el bote hacia de arriba a abajo. Luego ya lo que os hemos hablado, hay que mezclarlas bien, que el azúcar se mezcle bien con las abejas, y haga desprenderse al ácaro. Y luego ya, pues lo que queráis se puede hacer con la misma rejilla del bote o podéis usar cualquier cacharro que tengáis, un colador, pues para separar el azúcar de las abejas. Aquí veis otra imagen del proceso. Entonces, es así de sencillo. Si luego aquí, como os decía antes, ponéis una bandeja con agua, es mucho más fácil de localizarla, pues se disuelve el azúcar y ya veo todos los ácaros flotando y los puedo contar. Aquí sí que hay un poco en este sistema, un poco de discusión, porque hay autores que dicen que no acaba de desprenderse todos los ácaros, ¿eh? Entonces, el número de ácaros quizá se multiplica a lo mejor por 2 y por 3, porque se ha constatado que no sueltan, el azúcar gas no suelta todos los ácaros. Entonces, ese factor hace que sea un poco no exacto, el número de ácaros. Sí que nos puede dar una idea, pues si caen 3 o 4, no es lo mismo que caigan 30. Entonces sí que es un poco, no es tan fino como otros métodos, ¿vale? Luego también otra controversia que se da es que se aduce que este sistema es mejor porque no mueren las abejas. Realmente yo creo que no es así del todo, ¿eh? Lo que no mueren al instante, pero estas abejas que las dado semejante movimiento, pues al cabo de un día o 2 días, muchas, yo he visto que al final en la colmena que has hecho el azúcar glass, si vas al día siguiente encuentras muchas abejas muertas que ellas mismas las han sacado. Entonces eso sí que es verdad que a primera vista no muere ninguna, pero luego al cabo de un día o dos, pues sí que mueren o quedan bastante tocadas y un poco quedan inválidas para hacer su trabajo. Bueno, entonces hay otro sistema que es con un producto comercial, que es el Varroa EasyCheck, que es el que veis aquí, que se usa alcohol o puedes usar jabón y alcohol. Yo muchas veces he usado el lavaparabrisas y va muy bien porque es una mezcla a la postre de jabón y alcohol y funciona de maravilla, ¿eh? Y es mucho más barato que no comprar alcohol. Entonces ahora el Varroa EasyCheck, bueno, ya lo veremos luego, tiene varias opciones. Tiene la opción de hacerlo con alcohol y jabón, pero tiene también la opción de hacerlo con azúcar glass o con CO2. O sea que es un aparato que lo puedes usar cada uno como más te guste, con CO2, como veis aquí, con azúcar glass o el de siempre, el método de siempre, que es con alcohol y jabón. Es una novedad que ha presentado ahora la marca y en principio pues bastante interesante porque ya con un mismo aparato puedes decidir cuál te gusta más o menos y puedes usar, incluso puedes hacer tú un chequeo de ver si realmente los tres sistemas dan el mismo resultado. Sabiendo una colmena que sabes los ácaros que hay porque has hecho con agua y jabón, luego puedes hacerlo con CO2 y con azúcar glass y ves realmente te da el mismo resultado. Vamos a explicaros un poco cómo se hace el original, que es con alcohol y jabón. Entonces, si queremos saber más precisión, con el EasyCheck podemos llegar incluso a pesarlas, ¿vale? Y luego, una vez que las hemos matado, podemos contarlas, ¿vale? Ahí tiene 2 rayitas el EasyCheck
y podemos hacer caso a la recomendación que nos dice que cada rayita son, luego lo veremos, 200 abejas y la segunda raya 300, y si tenemos esa inquietud, pues al acabar podemos comprobarlo realmente si es así, ¿vale? Si tenemos una báscula de estas de cocina, lo podemos comprobar. Vale, pues bueno, empezamos con el proceso, vale. El EasyCheck, veis que tiene 3 partes, el tape, la cesta y el vaso. Una vez en el colmenar, llenamos un poquito de líquido de alcohol y jabón y ya nos vamos a recoger las abejas. Aquí dentro de esta cedilla no se ve en la foto, pero hay 2 rayitas que si la llenas hasta la primera rayita son 200 y hasta la segunda son 300, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que llenarla, pero siempre saber en qué raya hemos quedado para luego poder hacer el cálculo, ¿vale? Una vez que tengo la cestita con las 200, 300 abejas, lo que hago es lo tapo y ya las mojo, ¿vale? Para que ya no puedan volar. Y luego ya vuelvo a abrir y acabo de rellenar hasta arriba con el líquido, con el agua, y con el alcohol y el jabón de lavaparabrisas. Ya pues tenemos que agitar para que se despeguen los ácaros de las abejas, ¿vale? 2-3 minutos y ya directamente procedemos a la lectura, que es muy fácil, es simplemente levantar el EasyCheck y contar los números de ácaros que vemos. Y entonces, una vez que sabemos ya el número de ácaros, pues aplicamos, como también sabemos el número de abejas que hemos cogido, pues ya hacemos el porcentaje de parasitación. Pues hemos contado 5 ácaros y hemos puesto 300 abejas, pues hacemos, si en 300 abejas hay 5, en 100 X. Es una simple regla de 3, ¿vale? Y así sabéis la tasa de infestación en abeja forética. Bueno, luego deciros que ese líquido lo podemos aprovechar. Estos son truquillos, ¿vale? Lo podemos usar, si tenemos que hacer 5, 6 o 7 colmenas, no hace falta que cada vez gastemos líquido. Lo podemos, si tenemos un papel de filtro o nos aseguramos que las barroas que hay, si hay 5, las quitamos, podemos volver a usar el líquido, ¿vale? O sea que no gastamos tan apenas líquido. Ya cuando nos cansemos del líquido o nos vayamos del colmenar, pues ese líquido lo podemos aprovechar y echarlo en el vehículo, para que haga su función principal, que era la de lavaparabrisas. Entonces, ya veis que el único gasto que tiene este producto es comprar el aparato. Lo demás es un coste mínimo. Sí, eso sí, lo que os decía, la precaución de si usáis el mismo líquido, que no aseguraros que ningún ácaro se pasa al EasyCheck, si no nos va a dar resultados alterados. Aquí creo que hay un vídeo de un poco cómo se usa. No sé si como tenemos tiempo lo voy a poner, aunque sea un momento para que lo veáis. Luego tenéis por allí, luego os pasaré una diapositiva que tenéis el link para que lo veáis. Vale, pues ahora no funciona. Vale. No sé si lo oís. Tiene sonido. The main objective of Varroa monitoring is avoiding a critical level of infestation Está which could lead subtitulado. to Está en colony inglés, pero está losses. subtitulado. You should monitor before treatment to determine the best method, or after treatment to ensure that the treatment has been successful. Keep in mind, a treated colony results in about $200 saved, and 10 colonies results in about $2,000 savings. A recent study shows that only a 3% infestation of phoretic varroa can cut honey production by as much as 28 pounds a year. Varroa EasyCheck is a new labor-saving tool for beekeepers who wish to monitor mite infestations and honeybee colonies quicker, easier, and more reliably than ever before. Its innovative design is the key to EasyCheck's reliability. Collected mites pass through holes in the base and sides of the filter basket. The tight-fitting lid is leak-free and easy to use. There are 2 guidelines on the basket indicating samples of 200 or 300 bees. The transparent bowl allows accurate counting and reliable sampling.
The Easy Check is made from durable plastic and can be washed and reused many times, making it the most durable and affordable Varroa monitoring tool available today. How to use Varroa Easy Check. First step, collect the bees. This process can make bees quite irritable. We recommend you wear protective bee clothing, including gloves. To wash the bees, you will need a winter windshield washer fluid containing alcohol or alcohol diluted with water to a 1:4 ratio. Use a product that does not foam to facilitate counting mites. For the first step, unscrew the lid and pour just enough fluid into the bowl to cover the bottom of the white basket. Choose a frame of brood and locate the queen. Isolate and protect her. You do not want to get the queen into the sample. Collect a sample of 300 bees or a minimum of 200 bees. The corresponding levels are indicated inside the white basket. To collect the bees, you can either scoop them directly from the frame into the Easy Check basket, shake the bees into a pan and then scoop them into the basket, or brush the bees from the frame into the basket. After you have collected sufficient bees and the basket is secured in the bowl, twist the lid onto the bowl and shake once to immerse the bees in the liquid to prevent them from escaping. Remove the lid and fill the washing fluid to the level indicated on the transparent bowl. Second step, separate the mites. Reinstall the lid and shake the Easy Check for 60 seconds. Shake gently to prevent foaming, which could interfere with counting the mites. You can shake the Easy Check vertically from side to side or rotate it to optimize separation. Third step, mite counting. Count the mites by looking through the transparent bowl before or after removing the basket of bees. After counting the mites, you can filter the liquid through a very fine sieve into a collecting container for future use. Consult your bee inspector, extension specialist, or vet to help you interpret the results. We suggest you check our website's Varroa Guide to learn more about the thresholds estimated for your location. Bueno, pues más o menos yo creo que está bastante claro. Luego si queréis alguna duda lo podemos comentar. Hay otro sistema que es con CO2, ¿vale? Para eso hay que tener el aparato para usarlo. Este es el primero que salió, que es de Swenty, que es una marca danesa, y ahora también se puede usar, como os decía antes, con el Varroa Easy Check. No mueren las abejas, aquí sí que realmente esto es cierto. La ventaja frente al azúcar glass y al Easy Check con alcohol es fundamental, de que no mueran las abejas, pero es que también hay algún estudio que dice que el resultado pues no es realmente exacto, y sí que el 70% de los ácaros caen, pero el resto se quedan por ahí atrapados, escondidos. Por lo tanto, el test exacto no es 100%. Requerimos de unas bombonas de CO2, que son, no sé si alguno sois ciclista, son unas bombonas pequeñitas, que es la que se emplean para usar, para hinchar la rueda de la bici. Luego veremos la imagen. Este kit hay que comprarlo, entonces, y luego hay que comprar las bombonas, ¿vale? Viene ya la jeringa, lo único que habría que comprar aparte son las bombonas, ¿eh? No se usa mucho, porque claro, sale caro. Esas bombonitas, pues a la postre creo que valen 2 euros cada bombona y se van gastando unas cuantas al cabo de la temporada. Hay apicultores en plan esa, bueno, luego veremos eso. Decía,
que hay apicultores en plan exagerado que ya se compran bombonas de esas de los barriles de cerveza, que tampoco es el caso, pero bueno, aquí veis la foto que el tío tiene la bombona de CO2 grande y está aquí durmiendo las abejas. El problema que os decía antes es que hay muchas que se quedan adheridas en las tapas, porque luego si usamos varias veces, pues alguna se nos queda y nos puede llegar a error. Se queda adherida a las paredes y nos lleva a error. Aquí veis, os voy a pasar un vídeo que dura nada 10 segundos. Veis como el sistema, aquí están todas las abejas atrapadas, también tiene sus rayitas para saber cuántas coges, ¿vale? Tiene su rejilla y entonces automáticamente allí les damos el CO2. Pues allí ya están atrapadas y ahora se pone por el agujerito la jeringa y está inyectando el CO2 y ya se duermen, ¿eh? Cuando están dormidas, pues ya entonces agitamos un poco. Y en el abajo es donde van a caer y donde las vamos a contar. Eso también lo que decía. Luego ya, esas aunque se despierten de semejante meneo, no sé cómo quedan, ¿eh? Si luego valen ya para trabajar o ya se pasan a la residencia. Vale. Ya lo veis, están todas dormidas, las ha agitado y ahora ya habría que contarlas. Aquí está la otra parte, me parece. ¿O es la misma? No lo sé. Sí, es la misma, vale. Bueno, pues aquí ya veis, se quita el tapón y allí vamos contando los ácaros. Y lo mismo, pues lo de siempre. Sé las abejas que hay, sé los ácaros y automáticamente cuento, saco la tasa. ¿Veis como hay una, dos, hay cuatro, cinco? Esa no está anestesiada. No le ha hecho efecto CO2. No me está ahí corriendo. Vale, pues ya pasamos. Ya más o menos la idea es que lo vierais un poco. Aquí, si le queréis anotar una foto, si queréis, un pantallazo, hay los links de la guía de la Varroa, hay aquí un link del Varroa EasyCheck y aquí hay un link de una tienda online en la cual están todos los vídeos. Hay también vídeos del EasyCheck con azúcar glass y con CO2, que ya no los he querido poner porque, bueno, simplemente es lo mismo, pero usando glass y tal. Y azúcar glass y CO2, ¿eh? Os los podéis anotar o hacer un pantallazo y luego tranquilamente lo vais consultando. Bueno, pasamos ya para ir acabando. El monitoreo en cría operculada, pues bueno, muchos de seguro que lo habéis hecho, pues simplemente es coger el tino, un cuchillo bien afilado y intentar desopercular 100 cerdillas, ¿vale? Se da un golpe seco en la colmena de al lado y ya pues caen las larvas y caen los ácaros y es contarlos, ¿vale? Es costoso porque hay que contar muchas. Si es una colmena no hay problema, pero si tienes que contar muchas, al final te cansas y ya pierdes un poco la frescura y ya muchas veces ya vas así contando un poco a bulto. Aquí veis la imagen que se ve, el cuchillo, los ácaros que han caído y cómo hay que ir separando los ácaros de las abejas. Aquí tenéis que tener cuidado porque hay unas fases de las larvas que tienen los ojos marrones y que no os confundáis los ojos de las larvas con el ácaro. Aquí veis el proceso, cómo están haciendo montoncitos de 10 para llegar a las 100. ¿Vale? Se cuentan 100 y luego se cuentan los ácaros. Es difícil cortar solo 100 o siempre cortas o más o cortas menos, pero vamos, la recomendación es esa. Aquí veis también ya pues con zángano, lo de abrir zángano, que hay muchos pues, con el peine cortando y aquí veis cómo salen los ácaros dentro del zángano. Acordaros
que me sirve para saber si tengo o no tengo, no para saber cuánta tengo, ¿de acuerdo? Otro sistema es el fondo sanitario, si tenéis suelo, y allí simplemente tenemos que ir a lo que es la caída natural, ¿vale? Contar cuántos ácaros me caen cada día y así puedo saber cuántos ácaros tengo en la colmena. Como ya venía en la gráfica aquella que os he comentado de la guía, la mortalidad natural de Varroa en presencia de cría varía entre el 0,6 y el 2%, en ausencia de cría del 0,3 al 0,5. Es decir, que yo, sabiendo la caída en un día, puedo, aplicando este porcentaje, por ejemplo, sabemos que arriba pues tenemos una cantidad. No sé si hay aquí puesto un ejemplo para que... Eso, sí, vale. Un ejemplo, vamos a asumir que me acojo a que cae el 2% de ácaros al día. Pues entonces debemos multiplicar por 5, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hoy he puesto la lámina con vaselina, con grasa, para que no se me la lleven las hormigas, voy a las 24 horas, si cuento 5 ácaros que me han caído en 24 horas, quiere decir que arriba tengo 25, ¿vale? Sería una caída pequeña. Si, por ejemplo, la lámina la paso a buscar al cabo de 5 días, pues tengo que dividir por 5, ¿eh? Pues hay que hacer un promedio de caída, ¿vale? Pues ya está, más o menos esto es lo que os tenía que contar. Son las 6 menos 10. Y entonces, si queréis, ahora pasamos al turno de preguntas y alguna cuestión que no os haya sabido explicar o que os haya surgido, ¿de acuerdo? A ver. Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? Ya no veis la pantalla, ¿no? Molt bé, Rafa, moltes gràcies per la presentació, molt interessant com sempre. I ja s'estan fent alguna sèrie de preguntes, per aquí te les aniré comentant, suposo que tu també les pots veure. Bueno, preguntan de que si tienes un fondo sanitario, si es suficiente o tienes que hacer más pruebas, o la caída natural de Varroa ya te da una aproximación bastante certera. Sí, si tienes la paciencia y el tiempo disponible y el fondo sanitario en condiciones que no te lo han propoleado, pues sí que es una buena técnica de diagnóstico, la caída natural, ¿eh? Simplemente tienes que calcular esos porcentajes que hablábamos, con cría, sin cría, y hacer reglas de 3, ¿vale? Poner la lámina al día 0 y retirarla al día X. Si, como os decía, son 3 días, pues dividir por 3. Entonces sí que puedo saber el número de ácaros que tengo arriba en las abejas. Entonces luego me voy a la tabla esta del ministerio y allí voy corriendo y para más o menos puedo saber el porcentaje de infestación por la caída natural. Sí, Bueno, es un detalle que servible. me encuentro cuando tengo los fondos sanitarios en el colmenar es que lo que tienes hormigas, van y se te llevan las barroas. Claro, sí, eso ya lo he comentado. Hay que hacerlo rápido, en un día o 2 días, porque si no las hormigas se te las llevan. O a esa colmena poner algún sistema antihormigas, que los hay. En las patas hay gente que les pone ceniza, que les pone para que no suban las hormigas. Entonces, si tienes fondo sanitario en una colmena para hacer el chequeo, pues tienes que tener algún sistema antihormigas, que no sean las hormigas las que te hagan bajar la tasa de infestación. Ya podrían entrar dentro de la colmena y llevárselas directamente, exactamente. Eso habría que hablarla con ellas, ¿eh? Bueno, otra persona preguntaba en Pau Vilaseca si se puede repetir el cálculo del grado de infestación. Supongo que con la fotografía del mapama que has pasado ya las podremos copiar o incluso con que la charrada está grabada, sí, la podremos volver a ver, ¿no? Sí, si alguno tenéis interés en que os pase las presentaciones en PDF, simplemente o me escribís a mí directamente o escribís a la asociación y os pasaríamos la presentación en PDF para que veáis cómo podéis copiar datos o los links. Y luego también
Se va a colgar la charla en, no sé si en YouTube o en alguna plataforma de estas para que se pueda, alguno que la pueda ver o incluso gente que no ha podido, pues que la vea. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Vale, también nos pregunta Jordi si el CO2 se mueren las abejas. Ya No. lo has comentado un poquito, pero si No, quieres no, 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 repetirlo. no, no. Hombre, todo depende de la dosis que le metas, ¿vale? Pero en principio, si simplemente tú apretas la jeringa o la palanca que hay para el CO2, en el momento que ellas caen y se quedan inmóviles, ya deja de echar CO2, porque es que ya se han dormido, ¿eh? No se mueren. Sí que el problema de todo esto es el meneo, el agitamiento que les das. Entonces, luego eso no sé si luego yo no tengo, no me consta de que nadie haya hecho un estudio si están vivas o muertas. Yo, la observación con el azúcar glass sí que es esa, pero con el CO2 no lo sé, porque como es un sistema que hasta ahora se empleaba poco, pues no sé si ese meneo hace que esas abejas luego sean útiles o ya sean inútiles y ya o no hagan nada o las mismas compañeras las retiren. El CO2 también se emplea en inseminación artificial de reinas. Entonces, en principio, simplemente es un anestésico, para que me entendáis. Tiene un efecto anestésico y ya está. No, las abejas no se mueren, por supuesto que no. Bueno, comentaba siempre que hagas el sistema que hagas, se tiene que hacer en una línea, en una línea del bote, se cogen unas 100, 200 o 300 abejas, ¿no? En principio. Sí. Pero también puedes tener la opción, como nos comenta aquí un apicultor, de contar las abejas que has obtenido y las barroas y entonces el porcentaje es más exacto, ¿no? Digamos. Sí, por supuesto que sí, claro. Lo que pasa que, claro, el sistema si ya te da referencia al azúcar glass, buscas también una rapidez y al daros cuenta que si tienes que testar pues el 10 o el 30% del apiario, pues eso conlleva un tiempo, ¿eh? Todo esto que hablamos es para hacerlo de una forma, o sea, estamos pensando que el monitoreo no es solo hacerlo en una colmena, es en varias colmenas, en todos los apiarios, 2 o 3 veces al año. Entonces llega un momento que eso de contar abejas pues ya pierde la gracia. Al principio sí, que bueno, pues yo cojo, una vez que están muertas, las separo y las cuento. Fenomenal. Si tienes tiempo y paciencia para hacer eso, te va a salir súper exacto. El tema es de no recurrir a eso para que sea una práctica fácil, que pueda ser rutinaria y que no llegue a cansarse y, hostia, y que, joder, me toca monitorear, voy a decir un taco, vaya Vale, historia. Vale. Entonces sí que se puede hacer perfectamente. Si tú me las cuentas las abejas una por una y cuentas los ácaros uno por uno, te va a dar súper exacto. Un problema que puede haber al coger abejas así en un bote es capturar la reina. Por supuesto. ¿Qué nos dirías? Pues bueno, pues eso que ya en el vídeo ya lo nombra, yo no sé si le he nombrado yo, pero es una buena cuestión. Sobre todo no la capturéis, porque si la capturéis, me da igual con azúcar glass, con CO2, que esa reina ya no vale, ¿eh? Tienes dos opciones, o tener buena vista o acostumbrarle y marcándolas, ¿eh? Si las vas marcando conforme las vas introduciendo o van naciendo, pues es muy fácil de... Que no las tengo marcadas, pues entonces hay que tener mucho cuidado de no atraparlas. Si la atrapas es como si la mataras. Ese es el único problema del chequeo, es la reina. Lo demás son todo ventajas. La desventaja es esa, que si la atrapas, automáticamente, si es primavera, pues no es muy grave, pero si es en otoño, pues sí que es un problemón. Vale, muy bien. La Otilia nos pregunta de que si depende del cuadro que cojas, influye en el conteo de varroa por las abejas que hay. Sí, Supongo que se refiere que si están más las jóvenes en la cría que las anterior, ¿no? Sí. Eso no sé si le he llegado a decir, pero sí es una buena pregunta, porque si revisando autores y bibliografía, sí que hay una relación directa de dónde coges la muestra, ¿vale? Si la coges en cuadros que no hay cría, siempre va a haber menos varroas, pero que eso es de lógica, ¿no? Si los ácaros nacen de la cría, pues lo normal, a la primera vez que se van a subir van a ser a las nodrizas. Por lo tanto, siempre estadísticamente hablando, una cosa puntual no. Si yo cojo las abejas de los cuadros de miel, de los extremos o del alfa, pues siempre me va a dar muchísimos menos ácaros que si lo coge y va a ser una lectura irreal, ¿eh? De hecho, no sé si algunos participasteis en las jornadas de la Unión de Uniones, que había un ponente uruguayo que decía que él, para hacer el test, lo primero que hacía era
cogía las abejas, las sacudía encima de como una especie de manta y entonces las dejaba volar. Y cuando ya, porque decía, las que son nodrizas, esas se quedan agarradas. Y las que son pecoreadoras, esas vuelan. Entonces, para hacerlo más exacto, él lo que hace es las separa de esta manera y luego ya introduce en el bote las que no han volado. ¿Por qué? Porque esas son nodrizas, ya no tienen el instinto de volar. También no es la misma raza que la nuestra. Allí trabajan sobre todo con ligústica, con italiana, que son abejas que no son tan... son mucho más tranquilas que las nuestras. Entonces, eso, él lo hacía por eso, era una forma de hacer el test más real para saber el número de ácaros en abeja nodriza. Por supuesto, como recomendación estadística y generales, hay que procurar hacerlo en los cuadros donde está la cría. Claro, lo que eso nos aumenta la probabilidad de que una solución sería, para no coger la reina, sería, bueno, pues yo cojo de las alfas las abejas y así aseguro que no, porque tengo excluidor. Pero claro, esa tasa sería errónea y tampoco hay estudios y tenemos constancia de que hay una correlación directa en el número de ácaros en el cuerpo y el número de ácaros en las alfas. Eso es, hay una horquilla estadística muy amplia, por lo tanto nos daría una información no exacta. Por lo tanto, ¿dónde tengo que coger las abejas? De la cría. Y sobre todo, pues no coger la reina. Sí que hay apicultores que están observando muchas veces, depende de qué cuadros cogen, fluctúan la información. Pero de hecho, como no estamos hablando de una única colmena, tenemos que coger unas cuantas, al final hacemos un promedio, por lo tanto, ese error al final luego el error que haces en una por el que ganas en otro, al final se compensa. Siempre y cuando usemos el mismo método, que eso es muy importante, ¿eh? Si usáis un método para compararlo, no podéis comparar métodos diferentes, ¿eh? La prueba que vamos a hacer con los voluntarios, pues vamos a hacer un método todos el mismo, para que esa información sea válida. No podemos decir, no, yo es que lo hago con Glass, no, yo lo haré con CO2, yo, no. Tenemos que esa variabilidad tenemos que eliminarla haciendo todos el mismo método. Y se van a dar unas instrucciones, un protocolo para que todos lo hagamos lo más parecido posible. ¿Vale? Muy bien, Rafa, gracias. Reuniendo un par de preguntas, más o menos, ¿qué método recomiendas y cuál sería el más sensible, es decir, el más exacto de alguna manera? Bueno, yo en principio, por las pruebas que he hecho y he usado varios, yo creo que el más fiable es aunque se hace publicidad, os pido disculpas, es el Barroa-Sitchek, sin duda. Y nos va a dar la cantidad exacta y no nos permite error porque es un aparato, es el mismo, no depende ni del bote ni del azúcar, el más sensible, y además ahora tenemos la ventaja de que podemos hacer con CO2, con azúcar glass y con alcohol. Entonces, cualquiera de los dos, dentro del Barroa-Sitchek, pues el agua y alcohol y el CO2 serían los dos que en principio pienso que son los que reúnen más ventajas que inconvenientes. Xavi nos pregunta si el porcentaje de infectación sale el mismo si se mira en forética como en crioperculada. No. Es decir, haciendo la conversión, si sería igual. No, como os he dicho en alguna presentación de la charla, si os acordáis de la presentación que decíamos porcentaje de gravedad en cría operculada o se admiten, no eran la misma. Os podría haber dicho, no, pues si sale el 5% en las dos, no. En teoría, eso habría que mirar la bibliografía y recordar esos datos, pero en principio, a grosso modo, 60-40, ¿vale? Diciéndolo así un poco arriesgándome y sin tener la bibliografía delante, creo que es un 60 está dentro y un 40 está fuera. También depende de las épocas del año, la cantidad de cría, la cantidad de abejas, pero eso normalmente 6-4, para hacerlo un promedio que nos sirva. Entonces, si hacemos las dos pruebas, siempre nos darán más ácaros dentro que fuera. Si, por ejemplo, hay un tío que tenga esa inquietud y diga, bueno, pues yo, que me han echado todo este rollo del monitoreo, pues ahora voy a hacer yo la mía. Voy a hacer yo mis pruebas. Entonces, normalmente, estadísticamente, siempre hablamos, no solo en una colmena, si hacemos unas cuantas, siempre la proyección estadística siempre nos dará que siempre me va a salir una tasa más alta en cría operculada
que Varroa forética. En una nos puede dar al revés, pero estamos hablando siempre de hacerlo en unas cuantas para demostrado por el ciclo de Varroa y por tiempos que siempre hay más ácaros dentro que fuera, por defecto. Muy bien, Rafa, gracias. Y para acabar, nos preguntan qué conclusión, en caso de infestación importante, si hay un límite de tratamientos máximo anual al año. En principio no. O sea, es lo que hablamos. ¿Para qué nos sirve el monitoreo? Nos sirve para esto, para intentar hacer los menos tratamientos posibles. Hay gente pues, que está haciendo 3 tratamientos al año. Otros, incluso me consta que no de ecológicos, ¿vale? Hablamos en apicultura en general. Hay apicultores que tienen la tira de plástico todo el año puesta. Entonces, el monitoreo nos sirve para esto, para ver e intentar hacer el tratamiento antes de que se queme el bosque. No esperar a ver fuego para ir con... El monitoreo sirve para en todo momento saber cuántos ácaros tengo y cuándo tengo que tratarlas. Entonces, ¿cuántos tratamientos puedo hacer al año? Pues bueno, puedes hacer en ecológico, como son productos que no dejan residuos, pues puedes hacer los que quieras no, los que hagan falta, pero con cabeza. O sea, no dice, bueno, yo le hago 3 por si acaso, lo que hablamos antes. No podemos decir, bueno, los hago en abril y en octubre. Pues no, yo voy mirando y si en ese colmenar necesito 2, le hago 2. Que necesito 3, le hago 3. Que solo necesito 1 porque la tasa no me sube, pues hago 1. Entonces, la idea del monitoreo no es para hacer más tratamientos, es para hacer menos. Es para hacer solo los necesarios y sobre todo, hacerlos a tiempo, ¿vale? No, de nada me sirve hacer el tratamiento cuando ya tengo 5.000 o 6.000 ácaros dentro. Entonces, los tratamientos normalmente con tal cantidad de ácaros ya no van a ser efectivos. Es el ejemplo que pongo yo. Yo tengo un perrito que le pongo un collar y tiene 2, 3 garrapatas o piparras, que se dice en catalán, ¿no? Piparras, ¿no? Se dicen paparras o piparras, ¿no? En catalán, piparras. Pues yo le pongo el collarcito y el perro que vive ahí en Hospitalet de Llobregat, que sale 2 veces al día a la calle, pues dice, hostia, este collar va fenomenal. No veo ni una garrapata. Pero resulta que ese perro se va al pueblo. Y en el pueblo hay unas cuantas granjas de ovejas y ese perro se va todos los días a ver a sus amigos a las ovejas. Y claro, pues entonces vuelve con 3, con 15, con 20, con 30. Entonces el collar no le da tiempo a matarlas todas. Mata unas cuantas, pero al día siguiente vuelve otra vez y se trae otras cuantas. Y dice, jolín, este collar en casa me funciona, para aquí en el pueblo no se debe ir mal este collar o algo que no me funciona el collar. Porque ahí en Hospitalet va de pistón, pero aquí en el pueblo no funciona. Claro, pues claro que funciona, lo que pasa es que no tiene capacidad suficiente para matar a la velocidad que van subiendo las garrapatas y las pulgas a ese perro. Entonces, no sé a qué venía esto, pero bueno, es un ejemplo que pongo que muchas veces es clarificador de los tratamientos. No es lo mismo tratar una colmena que tiene 3 o 4 o 5.000 ácaros y exigirle al tratamiento que me las mate todas, o empezar el tratamiento cuando tengo 300 o 400. Siempre va a ser mucho más efectivo el tratamiento cuando tiene pocos ácaros que cuando tiene semejante animalada. Entonces, muchas veces cuando hablamos, es que este tratamiento no funciona, y entonces el laboratorio o el veterinario dice, pero ¿tú cuántos ácaros tenías cuando he puesto el tratamiento? Ah, pues no lo sé. Hombre, pues entonces no me digas que si ha funcionado o no funciona. Si tú cuando lo has puesto sabes que tenías 300 y al quitarlo tienes 400, entonces sí que puedes decir que no funciona, pero si no sabes cuándo tenías al empezar y al acabar, no me digas que no te ha funcionado, porque claro, es lo que hablamos, no, con semejante infestación a lo mejor ese tratamiento no es capaz en ese tiempo de matar todos los ácaros. Bueno, por ejemplo, esta pregunta sería mía, ¿no? Cuando comentabas de que un tratamiento se tiene que hacer cuando detectas una cantidad de Varroa, pero si ya detectas una, ¿no sería mejor comenzarlo ya y no esperar a tener un límite mínimo para hacerlo? Si detectas una Varroa. Sí, por ejemplo, hablabas de que si hay menos de 5 Varroas no hace falta, ¿no? O hasta no, de porcentaje, estamos hablando de porcentaje. Porcentaje, vale. Vale, pero yo muchas veces no hago el test para ver si trato o no trato. Yo lo hago para saber cómo están las colmenas. Entonces, yo esa información la necesito, ¿vale? Yo sé el porcentaje y luego tengo que mirar otras cosas, ¿no?
en ecológico quizá no sea tan importante, pero si yo, por ejemplo, hago tratamientos con productos de síntesis y de hostia, he hecho un test y me dice que puedo o no puedo tratar, pero resulta que es que ahora voy a sacar miel o estoy en plena mielada. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Me puedo esperar o no me puedo esperar? Entonces sirve para valorar otros factores que tengo. Hombre, si no tengo ningún problema, pues las trato y ya está, pero si estoy ahí jolín, es que estoy ahora a media melada o las tengo en no sé dónde, tengo que ir a buscarlo, pues te sirve para tomar decisiones. Hombre, por lo que está claro que si tengo barroa, pues la tengo que tratar, pero claro, si yo cada vez que hago un test me sale que hay una barroa, siempre te va a salir, pero tienes que saber qué porcentaje tienes para ver si tienes capacidad de maniobra o no. Si estoy sobre el 5% en abeja, pues puedo esperar si me conviene. O si tengo un 10% en cría perculada, pues puedo esperar. Otra cosa que no, es que ya tenía que hacer el tratamiento, lo pensaba hacer, pero esto me ha servido pues para decidirme. Lo que está claro que tenemos que intentar siempre hacer el tratamiento antes de que pasara a esos porcentajes tan altos. Por eso tenemos que hacer 3-4 veces al año para ver cuánta tenemos. Gracias, Rafa. Y creo que será la última pregunta. En Xavier nos pregunta, ¿el porcentaje de muerte natural, un 2%, por ejemplo, se refiere al 2% del total de la población de varroa de la colonia, incluyendo la forética y la operculada? No, hombre, solo se puede morir la que está forética. Entonces eso sí que está estudiado, ¿eh? Entonces ese 2%, claro, realmente me he expresado mal. O sea, equivale a las que hay arriba, ¿eh? Se muere el 2% de la que hay arriba. ¿La que está operculada? No. Pero simplemente es un índice para saber la cantidad de ácaros que hay arriba. ¿Que están fuera o dentro? Eso es una buena pregunta. Ahí quizá me hayas pillado. Pero vamos, la cuestión está que son las barroas que hay arriba. Ya no te sabría decir si están dentro o fuera. Eso ya lo tendría que revisar la bibliografía. Pero en principio es una forma de contar las que tienes arriba. Que estén dentro o fuera te da igual. Pero el daño que te van a hacer es el mismo. Entonces es simplemente, pues eso, pasarlo luego a porcentaje de infestación. Bien, entonces Ana nos pregunta una pregunta que no sé si es para ti o quizá algún otro apicultor le pueda contestar. ¿Cómo accedemos a las xarxes de difusió d'avisos de varroa d'una zona? Són iniciativa dels apicultors o les activen las asociacions? No, vale, eso quizá no me he sabido explicar en su momento. En otras enfermedades, por ejemplo en porcino, que yo también lo conozco, hay una red de alertas sobre una enfermedad que se llama el síndrome respiratorio y reproductivo porcino, ¿vale? Entonces sí que hay montada una red que cuando una empresa, una integradora detecta esa enfermedad en su granja, automáticamente lo comunica en la red y las de alrededor saben que tienen que alrededor de esa granja hay que tener mucho más cuidado. En apicultura esa red no existe, ni si existe ni creo que está en proyecto de que exista, ¿eh? Pero sí que puedes hacer una red de tus conocidos y tus allegados, ¿no? A nivel apícola que están alrededor de tu asentamiento, sí que si te llevas bien y tenéis buena relación, les puedes avisar, oye, Carles, mira que he hecho un test y tú tienes colmenar cerca, me ha salido un montón de barro, ¿a ti cómo te ha salido? Hostia, pues voy a mirar yo a ver cómo me sale. Eso es lo que le llamo la red, pero oficialmente no hay ninguna red de alertas ni mucho menos. Pues bueno, Rafa, muchísimas gracias. En principio no hay más preguntas. No sé si en David te quiere comentar alguna cosa o en Pitu o quien sea, pero los socios de momento no preguntan nada más. Bueno, pues ya está. Mucho todo tu trabajo que haces con nosotros y bueno, ara David te decir alguna cosa. Res, donar-vos les gràcies als dos, al moderador que ho ha fet molt bé i al Rafa, com sempre, fantàstic. Bona jornada i molt interessant com sempre i a la que puguem fer alguna altra, doncs endavant. En Pitu saludar-lo, que també ha arribat, ja els tenim aquí i jo mirarà gravat ell això. Els altres companys i tots els socis, doncs moltes gràcies per participar a la jornada i fins aviat, no? Si no hi ha res més, endavant. Sí, yo una última cosa. Simplemente
Por supuesto, si os ha surgido algún tema o alguna cosa que a lo mejor lo queréis hablar directamente contigo, pues como sabéis, como sepáis que estoy a vuestra disposición, tenéis mi correo electrónico, incluso algunos tenéis mi teléfono, me podéis llamar y yo os contestaré sin ningún problema, ¿de acuerdo? Buenas tardes y hasta la siguiente píldora que será para dentro de unas semanas, ¿no? Que aún la tenemos que preparar, ¿vale? Moltes gràcies a tothom. Molt bé, Rafa, moltes Igualmente, gràcies. adeu.